Hey, bienvenidos iglesia, qué gusto nos da saludarte una vez más vía en línea. La verdad es que quiero celebrar a todos nuestros equipos de trabajo, hicieron un trabajo excelente. Modelaron la cultura de la milla extra, nos inspiraron el domingo porque gracias a la colaboración de muchos hacemos que la iglesia esté en presencial, pero también esté en línea. Y el domingo que estuvimos aquí en las instalaciones, que por cierto estamos estrenando una nueva área que es Mis Primeros Pasos, y es el área donde recibimos a todas las personas nuevas. Y la verdad es que se la rifaron, si me permiten esa expresión, desde la entrada las personas desinfectando, en las cámaras sanitizantes, en la entrada, en el comedor, en el auditorio, y no solamente eso, sino que también las sillas, todo lo que tiene contacto con nosotros, lo estuvieron desinfectando, hicieron un buen trabajo, felicidades. Sin ustedes esto no sería posible. Hoy estamos iniciando una nueva serie que se llama Inmutable. Hoy vamos a aprender el primer valor, el primer principio que no cambia. Estamos viviendo momentos donde los cambios están siendo muy acelerados y muy radicales. Y la iglesia también debe de experimentar cambios. Es importante, es sano tener cambios. Es más, una constante en la vida precisamente son los cambios. Constantemente estamos cambiando, ¿verdad? Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, sufrimos cambios, experimentamos cambios, nacemos y vamos cambiando a lo largo de la historia. Y así como los cambios son constantes, también es importante identificar qué cosas no debemos de cambiar, qué cosas debemos de ser transformados. En este caso, la iglesia debe experimentar cambios, es algo sano cambiar, y a lo largo de la historia hemos visto cómo hay cambios, ¿verdad? En la humanidad. Antes yo recuerdo que en todo utilizábamos cable. Hoy en día, mientras menos cables exista, es mejor. Antes, cuando los celulares traían infrarrojo, fue un cambio enorme, ¿verdad? Para la tecnología, y todo el mundo era feliz acercando un teléfono con el otro en la parte de aquí arriba el infrarrojo y transmitiendo música o imágenes. Hoy en día ya no existe nada de eso, ¿verdad? Hoy tenemos WhatsApp, tenemos la carga inalámbrica y todo esto nos lleva a cambiar. Pero a pesar de que existen tantos cambios, hay cosas que son inmutables, es decir, que no podemos cambiar. Son anclas en la vida que nos ayudan a centralizar, a enfocarnos, a ver qué cosas son importantes en esta vida y ayudan a que nuestros pensamientos y emociones sean dirigidas para cumplir el propósito de Dios. Le llamamos inmutables. Y curioso, pecado significa errar en el blanco. Una de las definiciones precisamente de esta palabra pecado es fallar, es errar en el blanco. Y hay cosas que nos van a ayudar, hay principios que nos van a mantener firmes, que van a ser, como te decía, nuestras anclas que van a sostenernos en temporadas de tantos cambios, y saber qué cosas debo de cambiar y qué cosas no debo de cambiar y que deben de permanecer fieles y firmes en nuestra vida. Una de esas es el propósito. Nuestro propósito no cambia. Nuestro propósito lo descubrimos y lo desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Cuando nacemos por primera vez, cuando estábamos en el vientre de nuestra mami y nacemos por primera vez, nacemos para conocer a nuestro Salvador. Cuando nacemos la segunda vez, que es cuando recibimos a Cristo, nacemos nuevamente para conocer nuestro propósito. Lo repito, cuando nacemos por primera vez es para conocer a nuestro Salvador, a Jesús. Cuando volvemos a nacer, ya que conocimos a Jesús, es para descubrir nuestro propósito por el cual nosotros existimos. Y por ello te quiero hablar de un hombre llamado David. David era un hombre que constantemente buscaba la voluntad de Dios. Buscaba su inmutable, aquello que no cambia. Buscaba la dirección de Dios. En cada una de las decisiones, David, dice la Escritura, que conocía, y si no lo conocía, buscaba la voluntad de Dios, consultaba la voluntad de Dios.
Lo hacía a través de la oración o a través del profeta o a través de algún sacerdote en esa temporada funcionando de parte de Dios. Pero vemos esta característica en el hombre que es llamado conforme al corazón de Dios, y es precisamente consultar a Dios. Y es el primer inmutable que hoy vamos a hablar, la palabra de Dios. Consultar a Dios a través de su palabra. La palabra, quiero decirte que es algo que no cambia, y vamos a descubrir por qué es tan importante consultar a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Primer libro de Samuel 23 dice así: los filisteos atacaron la ciudad de Keila y saquearon los graneros. Cuando David se enteró de lo que sucedió, consultó al Señor: ¿debo ir a luchar contra los filisteos? Ve, respondió el Señor. Otro ejemplo, primer libro de Samuel capítulo 30 dice: David consultó al Señor: ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y a rescatar a los cautivos. Gran parte del éxito de David precisamente fue consultar a Dios. Fue buscar la voluntad de Dios. Fue escuchar, fue preguntar, porque a veces las preguntas nos van a llevar al éxito. Hay un principio, ¿verdad? Estás a una pregunta para alcanzar el éxito. Y precisamente es lo que hacía David. David consultaba constantemente, cotidianamente, la voluntad de Dios. Por eso es que alcanzó el éxito, por eso es que fue uno de los hombres más importantes en la historia del pueblo de Israel. Y no solamente en el pueblo de Israel, sino también en nosotros, en la humanidad, en aquellos que no somos parte del pueblo de Israel. Ahora también David, cuando Jesús estaba en la tierra, era conocido como Jesús, el hijo o el descendiente de la genealogía de David. Qué importante. ¿Y por qué es David reconocido con ese nombre, con ese título, el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Y por qué se le da tanta importancia? Porque David tenía precisamente principios como estos. Y aunque David fue un reformador, David, aunque vino a cambiar la historia del pueblo de Israel en cuanto a adoración, alabanza, en cuanto a hacer cosas que nadie más había hecho, y a pesar de ser un reformador, siempre consultaba a Dios. ¿Y sabes el principio? No porque hagamos cosas diferentes, significa que no consultamos a Dios. Las cosas que hacemos diferentes como reformadores, como David, son basadas y alineadas en la voluntad y en el conocimiento de nuestro Dios a través de su palabra. Por eso hoy vamos a descubrir la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. La palabra de Dios viene a ser para nosotros, fíjate lo que dice la Escritura en el Salmo 119, lámpara a mis pies y luz en mi sendero. Es la que me dirige por dónde debo de andar, por dónde debo de caminar, por dónde debo de guiar mis pasos, mis pensamientos, mis caminos. Y el primer punto es: la palabra tiene el poder para cambiar vidas. La palabra tiene el poder de cambiar vidas. La palabra es tan poderosa que puede transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Algo que te quiero contar, algo cultural, es que para los judíos la palabra no era simplemente una expresión o un sonido que llevaba significado. Para ellos las palabras tenían poder. Eran palabras que producían resultados. Era un poder que se liberaba de su boca y producía resultados. Ellos así concebían, ellos así entendían las palabras. Y ha sucedido en la historia, ¿verdad? Se ha comprobado que a lo largo de la historia hemos experimentado cómo la palabra de un líder precisamente puede causar sacrificios y hazañas. Como si fuera una trompeta de salida, un sonido, un disparo de salida en la meta,
como grandes líderes con lo que han hablado, con sus manifiestos, con lo que ellos han escrito, lo que han declarado, esos grandes discursos han cambiado la historia de la humanidad. Multitudes han seguido a personas y también en circunstancias negativas como Hitler. En su manifiesto o en sus creencias hizo que muchas personas hicieran cosas incorrectas. Imagínate, si la palabra de un ser humano tiene el poder para cambiar vidas, tiene el poder para hacer hazañas, ¿cuánto más tendrá la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene el poder para transformar vidas. Si en el ser humano su palabra tiene poder, porque lo declara la Escritura, que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Ahora, si nosotros nos encomendamos a Dios y creemos en su palabra, en la palabra de Dios, en la voz de Dios escrita en las Sagradas Escrituras, nosotros podemos ser transformados. Porque es la verdad, muchos de nosotros prometemos algo y no logramos cumplirlo. Algunos queremos producir cambios y se nos complica tanto. Y por más que intentamos cambiar, no podemos. Necesitas la palabra de Dios. Necesitamos la Escritura en nuestro corazón, en nuestra mente. Es tan importante leerla, meditarla, escudriñarla, pero también igual de importante es vivir de acuerdo a ella. Porque muchas de las promesas precisamente son condicionales. Dios va a cumplir con su parte, pero es necesario que nosotros también cumplamos con nuestra parte. Muchas de las promesas de Dios son condicionales y es de vital importancia que medites en su palabra, pero que vivas de acuerdo a ella. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice así: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. ¡Wow! Penetra hasta lo más profundo del alma, que alma en el griego significa psique, y el espíritu, que significa neuma en el griego, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Qué palabra la que acabamos de leer en este momento, ¿verdad? Qué cita que muestra la Escritura, que es que la palabra de Dios está viva y poderosa, increíble. Y es como una espada de doble filo. En la antigüedad las mejores espadas eran aquellas que de los dos lados tenían el filo, que si ellos podían con el lado de enfrente poder golpear y poder perforar, pero al mismo tiempo al regresar la espada ellos podían defenderse porque los dos lados tenían la fuerza para poder penetrar. La palabra de Dios tiene ese poder para transformarnos. Y como te lo decía aquí en la Escritura, el alma para el judío en esa temporada y también para los griegos representaba todo lo que tenía que ver con la vida terrenal. Y neuma tenía que ver con la vida espiritual. Y más adelante viene a complementar, ¿verdad? Juzga los pensamientos e intenciones del corazón, es decir, la vida intelectual y nuestras motivaciones. Te voy a leer algo que escribíamos. Es como si dijera: tu vida emocional e intelectual debe someterse por igual al escrutinio de Dios. Es como si la palabra fuera completa, es plena. Más bien es totalmente plena y va de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestro corazón. Llega hasta lo más profundo de nuestra alma, llega hasta lo más profundo de nuestras emociones y escudriña. Vivamos de acuerdo a la palabra. La palabra de Dios es tan completa que cualquier área de nuestra vida puede ser filtrada a través de la palabra de Dios. Isaías 55:11 dice así: así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Creamos en la palabra de Dios. Si la palabra humana tiene tanto poder, la palabra de Dios tiene muchísimo más poder, tanto que puede cambiar vidas.
creámosla, confesemos, declaramos y vivamos de acuerdo a la palabra. Permite, como dice la Escritura, que tu alma, tu vida terrenal sea de acuerdo a sus preceptos. Permite que tu vida espiritual sea de acuerdo a lo que ella dice. Tu vida intelectual, permite que tu mente, tu raciocinio se llene de la palabra de Dios. Pero también permite que tus motivaciones sean filtradas a través de la Escritura. Y por último, es inmutable, pero sigue siendo relevante en nuestros tiempos. Aunque la palabra de Dios no cambia, dice la Escritura que no podemos añadir ni quitar, pero aún así sigue siendo relevante a nuestros tiempos. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Wow, todo va a pasar, ¿verdad? Todo puede cambiar, todo puede ser diferente. La ciencia puede avanzar, la tecnología, todo puede cambiar, los métodos, las formas, y es importante hacerlo. Pero bien claro lo dijo el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Es decir, la Escritura sigue siendo relevante en nuestros tiempos. Es decir, que sobresale por su importancia y significado. La palabra sigue siendo útil en nuestros tiempos, y aunque fue escrita hace miles de años, su consejo sigue siendo útil para cada era de la humanidad. Para cada siglo, para cada temporada, cada década, cada generación, la palabra sigue siendo relevante. Su consejo sigue siendo vigente. Y aunque fue escrita en un contexto diferente al nuestro, una cultura diferente y en un tiempo muy diferente, como está viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de doble filo, quiero decirte que sigue siendo relevante en nuestro tiempo, en el sentido de que aún sigue sobresaliendo su consejo, aún sigue teniendo sabiduría. No ha caducado la palabra de Dios. Pastor, es que hoy en día ya hay psicología, ya hay muchas ciencias, estamos de acuerdo y creemos en ellas y usamos de ellas, pero la palabra sigue siendo nuestro mayor filtro. La palabra sigue teniendo el poder para cambiar vidas. Tal vez lo que el psicólogo no ha podido, la terapia, la medicina no ha podido lograr, la Escritura sí lo puede lograr. La palabra de Dios sí tiene el poder para transformar nuestras vidas. Es inmutable, pero sigue siendo relevante. No cambia, pero tiene tanto poder y tanto peso que puede transformar nuestras vidas. Concluyo. La palabra me ayuda a mantener la visión. Y la visión la definimos como esa capacidad de ver más allá en tiempo y espacio. Y por encima de los demás significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación y ver lo que está en el futuro y queremos alcanzar. La palabra nos va a ayudar a alinear esa visión. Nos va a ayudar a ver más allá de nuestro futuro, en el sentido de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra salud. Nos da el consejo y nos enfoca para saber correctamente qué es lo que Dios quiere de nosotros. Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, se extravía. Donde no hay visión, podemos perder el sentido de hacia dónde estamos caminando. Porque en temporadas difíciles, en temporadas complicadas, nuestra visión se ve nublada, nuestra visión se ve conflictuada. Hacia donde estamos caminando se ve cuestionado, aún por nuestra razón. Pero quiero decirte, cuando tú confías, y en esos momentos de oscuridad, de crisis, cuando tú confías en la palabra de Dios, trae tanta claridad. Pero a veces olvidamos el peso de la palabra. No lo olvides. Es un libro, no es cualquier libro. Es un libro inspirado y revelado por Dios. Termino con esta cita. Habacuc capítulo 2, versículo 2. Y el Señor me respondió: escribe la visión,
y hazla que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Lo que el Señor ha dicho, Él lo hará. Lo que el Señor ha prometido, Él lo cumplirá. ¿Estás enfermo? Cree lo que la palabra de Dios dice acerca de ello. ¿Estás en una circunstancia de pecado y no puedes soltar ese pecado? Cree en la libertad del Espíritu Santo que dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Estás en una situación en tu matrimonio, cree en lo que dice la palabra, todo su consejo. Estás en un momento de desesperación, confía en Dios. Y nuevamente te aterrizo en la palabra. Es nuestro primer inmutable. La palabra de Dios te va a llevar a cumplir el propósito por el cual has nacido. Permíteme hacer una oración contigo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje que nos ayuda a alinear nuestros pensamientos, a enfocar nuestra visión. Y en este 2020 que hemos experimentado de todo, que el mundo está viviendo una circunstancia tan difícil, ayúdanos a que tu palabra sea nuestra guía, sea esa lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. No permitas, Señor, que nos apartemos de un lado a otro. Y como dice tu palabra, Señor, que aquellos que nos refugiamos en ti, hemos creído en ti, te amamos, aunque seamos demasiado torpes, no nos extraviaremos, Señor. Ayúdanos que tu palabra se siembre en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida terrenal, y filtre nuestras motivaciones, porque tu palabra está viva y es eficaz, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, en el nombre de Jesús, amén. Te animo a leer la Biblia. Si es la primera vez que escuchas este mensaje, comienza con el Evangelio de Mateo. Lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento. En las primeras hojas de tu Biblia vas a encontrar un índice. Y bueno, si tienes una Biblia digital, es mucho más sencillo poderlo encontrar. Iniciemos con Mateo hacia adelante. Lee todos los evangelios, lee todo el Nuevo Testamento. Y también recuerda que tenemos clases de esenciales. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, estaremos iniciando una nueva temporada en el mes de septiembre. Muchas gracias por estar en esta transmisión. Si hoy nos visitas por primera vez vía en línea, recuerda que tu vida es muy importante para nosotros. Escribe un comentario y haznos saber que es la primera vez que te conectas, porque queremos conocerte. Hay todo un equipo encargado para poderse poner en contacto y poder estar al pendiente de ti. Gracias por visitarnos.